Bien. Escúchenme. Ayer estábamos con este tema. Resulta que ayer hablo en mi conversión de todos los miércoles con el señor Julián Marini y le digo que llevamos mañana, porque esta vez, a diferencia de las anteriores, había bastantes cosas sobre el tablero, es decir, Sí. podemos ir por acá, qué onda la burbuja financiera, la gente Sí. habla de inteligencia artificial, ¿Por cuál de los micrófonos estás hablando? Porque me pone muy... así está más tranquilo. Decidite. Mati, no te enojes. Ahora Mati, sí, ahora sí, ahora sí. No, pero necesito que te decidas. Yo estaba recontra decidido, pero bueno. Ahí está. ¿Está? Entonces, lo que terminamos definiendo, me dice Juli, ojo, porque hoy hubo un tema, me cuenta él, que ayer tuvieron cierta complicación para una noticia que tenía algunos términos complicados, de tasa efectiva, de costo financiero. Sí. ¿Saben de lo que estoy Es hablando? todo verdad lo que decís. Entonces- Ayer dimos muy poca información, sobre muchos temas no sabíamos y quedamos que los íbamos a reponer hoy, pero nos olvidamos cuáles eran. Uno era este. Me pareció que era una buena ocasión para hacer una mini campaña, lo que está a nuestro alcance de educación financiera. Por favor, un te tema lo pido. que compete a la Argentina, que estamos un poco atrasados, incluso con comparando con otros países de la región. ¿Vos pensás, Mati, que hay que aprender educación financiera en la secundaria Sí. o en la primaria también? Yo durante varios años trabajé dando educación financiera en las escuelas ¿Secundarias? para un banco, sí. Bien. Para un banco muy importante que presentó balances esta semana. Es como el coordinador de Río, ¿no? Una cosa así. Llegó el de educación financiera. Igual, muy a Sí. favor, muy a favor. Era muy interesante, lo que se enseñamos en ese momento era armar presupuestos personales y básicamente a no gastar mucho más de lo que tenés y cuidado con la tarjeta de crédito, Yes. cuidado con el pago mínimo, cosas que estaban buenas y también herramientas que para mí eran interesantes. Sí. Y descubrimos, a mí me reflejó esa experiencia, una de las cosas que más descubrí, por ejemplo, era en las escuelas públicas de sectores más marginados, había un conocimiento mucho mayor. En Pero- parte por la UH, ponele, porque estaban bancarizados desde antes Claro. que los hijos. Entonces yo nunca había pensado, por ejemplo, en el efecto inclusivo en términos bancarios de la UH. Siempre era una Sí. transferencia monetaria. Sí, pero sí, el sí. conocimiento que traía aparejada la transferencia, por ejemplo, nunca Claro. lo había Impresionante. jamás reparado y me pareció zarpado. Pero entonces, Mati, vos más o menos con banking, ¿cuánta plata tenés hoy? tenemos. Home banking, aparte. No sé, podría haber traído el título. Julio, vos lo tenés a mano, el título de la noticia que ayer estaban Que por las leer. tasas de 125 a 200 Exacto. anuales. Necesitamos correr esa silla. Correrla Está, chao. y mandala Está muy para el fea sector la clima. composición y esto me pone mal. Pará. ¿Estamos bien ahí? ¿Seba Sánchez? Eli, Ah, directora de arte de muchas películas. Sí. Es Sí. tremendo. Te dejo el mate. Sí, Ahí sí. vamos. Un ¿Puedes momento, hacer una taza como taza? un momento muy radial. Entonces, supónganse que ustedes están queriendo sacar un préstamo o hicieron una compra con la tarjeta de crédito por 1.000 pesos. Sí. Y van al tablero del banco y encuentran que el número que aparece grande, que en general aparece como TNA, incluso así lo presenta muchas veces el Banco Central, dice 120%. Primero, jugando entre nosotros. TNA, ¿qué significa? Tasa nominal Tasa. anual. Ah, bueno, ¿cómo estudiaron? vos Sí, sabés. como bien. Tasa nominal anual. Tasa de final anual. Tasa nominal, anual. nominal. Del 120%. Quintín, esta es muy complicada. Tasa nominada anual. No, esa ya la Nominal. contestamos. La que viene ahora es complicada. Bueno, a ver. Si la tasa nominal anual es del 120%. Sí. Sí. Si la tasa nominal anual es del 120%. La tasa mensual, ¿de cuánto será? Si la 120. anual es De del 10%. 120%. No, De 10. 120 dividido 12. Dejemos pensar a los chicos también que... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10. Perfecto. Eso quiere decir que si la tasa Te conviene nominal correr. anual es del 120%, la tasa mensual... 10. La tasa, vamos a poner mensual, 10%. Nominal es que te la van a poner después. Nominal es un número, como su nombre indica. Sí, siempre, bueno, pero ¿por qué aclaran? que es Golosa. nominal? porque va a haber que diferenciarla de la La efectiva. Por Que eso me hacia la van a ahí- poner después. Ahí es hacia donde Tranquila que va a llegar. vamos. Entonces, supónganse que ustedes efectivamente hacen la compra por 1.000 pesos Sí. y se demoran en pagarla. Entonces, el primer mes no devuelven esos 1.000 pesos que pagaron con tarjeta de Que crédito. ya eran 1100. Ahora, como no devolviste, van a pasar a ser 1.100. ¿Por qué? Porque a los 1.000 le sumamos el 10% de Ajá. la... ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Quintín, vos sos mi parámetro de los que van ¿Lo entendiste? Esto, a otro ritmo. Tommy, es... Yo, Mati, Tommy, Fede, Eli. esto, Tommy, lo vas a entender, digo, con esto que veo. Rápido, rápido. ¿Esto es lo mismo de ida y de vuelta? ¿Siempre?
O sea, es lo mismo para una tarjeta de crédito que para un plazo fijo. Exacto. Para un lado o para el otro. Sí, Ok. sobre todo cuando estamos pensando en términos mensuales, pero que para lo que hoy venimos a hablar es interesante No pensar, cambia. es importante pensarlo así. En la práctica lo que puede pasar, solamente para contestar la pregunta, es que lo que sea diferente es que a vos te ofrezcan tasas nominales diferentes de acuerdo a cuánto dure la inversión. Claro, está bien. Pero si una tasa nominal anual es del 120%, sí, es lo mismo si es un plazo fijo o... Un plazo fijo Está o muy un crédito. No es lo mismo si en las billeteras virtuales que te dan una guitita. Exacto. Que tienen otra Ahora, tasa, ¿no? el segundo mes, te olvidaste, no pudiste, no llegaste, no pagaste los Sí. 1100. No supo, no pudo, no quiso. No supo, no pudo, no quiso. El siguiente ¿Cuánto mes. se te van a acumular de intereses cuando el mes 2 vayas a ver el resumen de tu tarjeta? Bastante, pero no tanto. El 10% de 1100. Exacto. ¿Qué cuánto es? 110. 11. O Eso. sea, 1210. 1210. Perfecto. Se está cayendo mucho eso y me pone muy mal, Mati, Uy, perdón, sí, pero sí, yo soy no, muy pesado. no, te agradezco por cuidarme. ¿Te vas a encargar de esto? Sí. No es tanto Uy, qué 1210. densa, boludo, qué densa la puta madre. No, 1210. No, se estaba todo. entendiendo bien. No avanzamos más como programa. No, es un nivel de Es un obsesión. poco de una metáfora del país. Ahora quédate acá. Y sí, Bien, el Y, cuarto y al mismo mes. tiempo se calla porque tiene el micrófono, es ideal. El cuarto mes. De todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Qué pasa? Con razón era secretaria con El, su el 10% de 1210, Claro, el hombre es un 121. 121. O sea que a 1210 hay que sumarle 121, que da 1331. 1331. Sí. Eli, 1331. Asistente disociada. Revolvé de abajo, te dice Bien, Pichetto. podríamos seguir hasta 12, pero nos va a llevar toda la columna y tenemos algunas otras cositas para charlar. ¿Qué es lo Ay, interesante yo ya acá? sabía que 133,1 era lo que venía. ¿Sabías? ¿Para qué me lo Y pero aprendí? hasta las 10 de la mañana estamos, Gordi. ¿Querés que No. sigamos hasta hacemos los 12? 133 no. No, ya está, ya está. Qué es aburrido. Bien. ¿El punto cuál es? Qué prolija, Elisa. Sí, Elisa muy prolija. ¿El punto cuál es? Uy, 1,1, coma 1. Ordename el placar, Elisa. 1,1. Fíjense que acá pasaron 1, 61,1. 2, 3, 4 meses, que es un tercio del año. ¿Me siguen? Ahora, Perdón, no quiero Sí. abundar en el error. Eli es 164,1. Uy, Dios. Es 1464,1. Ah, te agradezco, Fede, el hito de cada uno saqué. No, pero no, esto no es, quería es lo que- mínimo. ¡Ay, qué No, que pesado quería- que no, es! que ¡Qué quería- pesado que es! Yo no quería que estuvieran cosas No, incorrectas. ¿no? porque aparte después pone Porque el juego después mi está matrícula, todo. muy bien alineado, que se ve que es algo que les reimporta el tema de que las cosas estén alineadas, lo cual me da una bronca porque lo veo como algo personal. Pero Escúchenme, ¿qué es lo importante? Pasaron 1, 2, 3, 4 meses. Es un tercio de año. Si fuera un tercio de esta tasa, tendríamos que el acumulado debería ser, ¿cuánto es un tercio de 120? 40%. Y sin embargo, lo que creció, lo que debes, los intereses no fueron de 40%, fueron de 46,4%. ¿Y por qué la complican así? ¿Por qué la Interés complican? compuesto. Porque es lo que se dice interés compuesto, que se van capitalizando los intereses. A Hijo medida de que vos puta. debes, los intereses que no pagaste el mes pasado se deben a lo que debes. Eso se el suman interés a lo que debes. compuesto es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la inflación todos los meses, porque el porcentaje de inflación mensual es sobre el último mes. Muy bien, alumnos jóvenes, entendió perfecto lo que significa interés compuesto, que es lo mismo. Si yo te digo que la inflación del mes 1 fue de 10% y del mes 2 fue de 10%, no es que al mes 3 crecieron 20% los precios, sino que crecieron 21%, porque el segundo 10% se suma al 10 original. El punto es que, bueno, acá tenemos entonces que la tasa efectiva trimestral, no vamos a hacer el de todo el año porque nos llevaría todo el programa. Pero es como Tini esa, la tasa TTT, la tasa trimestral. Me Ay. falta una T. muy bueno, estuvo casi bueno el O sea, chiste. Sí. había 2 T nada más y el Había- tipo sí. inventó una teoría. Bueno, No, es tremendo. entonces tenemos la tasa efectiva trimestral,
digámosle, solamente para que se entienda el punto entre la diferencia entre lo nominal ¿Cómo estás, y lo Fede? efectivo. El interés compuesto te vuelve loco. Te vuelve loco. Pero lo peor es que no alcanza ahí, porque quizás vos vas a sacar un crédito y no es que devolvés 46%, porque a eso le tenés que, por ejemplo, sumar las comisiones de la tarjeta de crédito. Le tenés que sumar Ahí te cobran. los cargos del empleado del banco que analizó si te podía o no dar la tarjeta o el préstamo a vos. Y puede ser que ahí un poco los bancos te estén cagando, Mati. Te suman quizás un 21% de IVA, porque todo esto es impuesto a valor agregado, se agregó valor, hay que pagar un impuesto. Entonces, eso va sumando y lo que originalmente figuraba como una tasa nominal, que trimestralmente hubiera sido del 40%, efectiva pasó a ser del 46%, y después el costo financiero total le tenés que sumar quizás un 3% de comisiones, un 20% de impuestos. Y el costo financiero total, es el número que importa a la hora de sacar un préstamo o pedir un crédito. Dan ganas de no estar bancarizado y hacer todo en negro. No es esa la conclusión a la que queremos llegar. La conclusión a la que queremos llegar es que hace falta información. Está bien, vos podés pagar el pago mínimo, pero cuando pagás el mínimo de la tarjeta, después tenés que saber a qué te estás exponiendo, que es un poco a la acumulación de estos intereses que cada vez pesan más y más. Podemos recuperar la silla, gracias Eli. El punto es, Ajá. entiendo que el motivo por el cual ustedes trajeron esta noticia, muy importante, es que lo que está pasando ahora es que está bajando la tasa nominal que ofrece el Banco Central a los bancos, pero los bancos no No lo están trasladan. llevando eso a sus clientes. No les ofrecen préstamos más baratos. Pero qué Se están- picarones. Pero es por Entonces- picarones o porque se están ahorrando para el verano. No, porque se están fundiendo. diría Es que por eso, ¿no? ni una, o sea, las dos cosas un poco justo presentaron resultados trimestrales malísimos. Todos los bancos ya Malísimo. presentó Galicia, presentó Santander. ¿Pero no venían ganando bien hace un rato largo? El gobierno dijo que los bancos iban a trabajar de bancos y Y está raro. El segundo trimestre fue un trimestre, incluso dicho por el propio gobierno, no fue un trimestre muy normal en términos monetarios. El punto es que lo que está detrás de todo esto es la recesión. Y ustedes dicen, no, bueno, pero la recesión es causa. Es consecuencia de todo esto. Es decir, es consecuencia de la recesión de que las tasas estén De que tan suba altas. la tasa. Porque Ok. pero también es causa. ¿Por qué? Porque los bancos a la hora de prestar dicen, che, ¿me va a poder devolver este cliente al que yo le estoy prestando? Entonces y se lo cubren. que ven Es que no. Probablemente no, porque tiene el salario congelado, la pyme no está vendiendo, tuvo que despedir trabajadores. Entonces, ¿por qué le prestaría yo 1.000 pesos o 1.000.000 de pesos a alguien que no tengo claro que el Que me lo mes va a que viene devolver? me vaya a poder devolver? Es como un seguro que se Exacto, ponen. entonces por eso no están bajando la tasa. Lo que está atrás de todo este problema es las expectativas de que la economía todavía no vaya a crecer en el futuro. Come pyme. La tasa la fijan los bancos como se les canta, digamos, en algún punto. Sí, se liberalizó eso en el DNU 70. Había algunos topes antes. Había algunos topes. De hecho, había topes a los intereses punitorios de tarjeta de crédito, que eso corren diariamente. Vos se te vence la tarjeta de crédito. Pagás el mínimo para que la tarjeta siga funcionando, pero mientras tanto acumulás intereses. Esos estaban bastante regulados por el central. Que no es que estaban regalados, no es Sí. que estaban en cero, Sí. pero decían, vos no podés llevar al 500% esa tasa, porque me dejás un montón de familias que justo un mes Claro. estuvieron complicados, después le armás una bola de nieve impagable. ¿Hay alguna trampita que se pueda hacer que nosotros no sepamos cómo y te algo lo que puedo se decir. pueda? Y la voy a decir ahora, en este momento al aire. No, Pero vos sabés algo. No, no. Igual no sabe, creo que no hay, haya Tommy. trampitas. Che, para él. pero hay. Sí, dice. Igual si No, 120 es la tasa nominal anual del Banco Fue un Central. ejemplo que. No, fue un ejemplo que usamos nosotros para que sea fácil. ¿Cuánto es la con tasa del 10%. Banco Central? No, el anual está muchísimo más bajo. ¿Cuánto? ¿20? Ayer licitaron más cerca de los 30. Más cerca de los 30. A veces 35. Estoy bajando. Ahora pusieron una tasa en particular en 20, pero que en realidad no es la tasa que le pagan. a Igual los es bancos. una tasa altísima. Es 30 una tasa, es una tasa altísima. Como todo depende A nivel de anual. Lo que depende sobre todo La es inflación. cuál La vaya a ser inflación. la inflación. Claro. Exacto. Porque Ok. así como está la diferencia entre lo nominal y lo efectivo, lo que importa también es la diferencia entre lo nominal y lo real. Claro. O sea, vos te digo, te pago un 3% de intereses mensuales. Perfecto. ¿Y la inflación de cuánto fue? Porque si la inflación fue del 3, yo a fin de mes puedo comprar lo mismo que compraba a principio de mes. Claro. Ese 3% de interés solo me permitió cubrirme del aumento de bienes. Mati, Si la inflación rinde- fue del 5, voy a poder comprar menos, porque me dieron 3% de intereses cuando todo el resto de los bienes aumentó más que el 3%. Y si la inflación fue menos del 3%, me terminó comprando más cosas. Vos elegís, pregunta Díscola de Quintín. ¿Cómo Sí, dijo? Hola. ¡Ah, el prejuicioso! Dale, Qué dale. prejuicioso.
¿Rinde? No vaya a ser díscola la pregunta. No, no, Esta- ¿Rinde meter un plazo fijo ahora? Bueno, otra vez. Muy buena pregunta. Sorprendió. Está buena pregunta. Depende de la Es porque expectativa de la quiere esta. inflación. Porque tiene una plata y no sabe qué hacer. Tengo 100 lucas, Depende está bueno el ejercicio de mirar cuál es la tasa que te ofrece. ¿Por qué no pagás tu alquiler banco? por adelantado? Igual Es lo- yo es lo que se te usa voy a eso. decir algo en contra de lo que estás diciendo. Gracias. ¿Te fijas Te voy a cuál es la tasa? defender. Está buenísima esta clase de educación financiera, me encantó. Que me baje el alquiler. ¿Te fijas cuál es la tasa que ofrece tu banco para hacer un plazo fijo? Podés simularlo, no hace falta que lo hagas. Simulás un plazo fijo de 1 mes, 3 meses, 6 meses. Yo empezaría por una de 1 mes y después ves. Y después ves. Y después ves. Y decís, por ejemplo, tu plazo fijo puede ser del 2%. Si yo lo que estoy viendo es que los precios ya están yendo más lento que el 2%. Así que sí, me conviene hacer un plazo fijo de 2% para este puchito de guita que sé que no lo voy a usar en el mes, lo guardo capitalizando los intereses, o sea, ganando algo de plata, para que el mes que viene no haya perdido e incluso pueda ganar un poquito. ¿Y más o menos cuánta ganancia te da uno? Y eso está entre 2 y cada 3%. Lo podés simular, de hecho. Cada 1.000, 2.000 Sí. pesos. Home banking. Cada 100.000 pesos No, te da eso. 2.000. Ahí está. Y por ejemplo, y son 200.000 pesos, por ejemplo, ¿cuánto Y- más hay? Y el 2%, Cuatro. 4.000. A nada, nada. En un mes. Es lo que Si lo dejas ofrecieron un ayer año. los empresarios de aumento del salario Vos querías mínimo. clavar unas 50 lucas. Yo pensé que era más como Pero el aparte No, sin un hacer timbrero nada. que le va como el Sin hacer casino. nada. Bueno, si pones 200 millones, ya te da 4 millones. Está mejor. Escucha, Este es el... ¿Qué? No, por vos, eso la vos, gente papito, roba. vos. Quería, no sé cómo venimos de tiempo, quiero antes de irme dejar al menos mencionado el tema INDEC, EMAE. ¿Vieron algo de eso? después, Dale. dame Sí, un me segundo interesa. antes. Sí. ¿Esto cómo influye en bicicleta financiera? A ver, desde... Porque el tema dólar está un poco también vinculado a eso. Obvio. A ver, ¿por qué se vinculan la bicicleta financiera, la tasa de interés de la que estamos hablando y el dólar? Básicamente porque Quintín, o más importante, los grandes fondos de inversión, tienen que tomar decisiones de ahorro de inversión, entre cuyas opciones está, por ejemplo, comprar dólares o hacer un fondo en dólares o hacer un plazo fijo. Entonces, ¿por qué importa la tasa? Porque así como yo recién a Quintín le decía, bueno, compará la tasa del plazo fijo con la tasa que creas que van a aumentar los precios, la inflación. Si la tasa del plazo fijo es más alta, vas a ganar más plata. Bueno, los grandes fondos de inversión se hacen esa pregunta muy parecida con el dólar. Yo tengo la opción de poner un plazo fijo o una letra del Ministerio de Economía que me da un 3% mensual. ¿Y con el dólar qué va a pasar en el medio? Porque si el dólar va a aumentar un 4%, me conviene comprar dólares antes que tener Claro. Desde principio de noviembre, lo que estamos viendo es un proceso relativamente sostenido, que lleva 3 semanas, así que hablar de sostenido es Sostenido, mucho. listo. Una política de Estado, ¿no? Exacto, en la Argentina es una política de Estado. 3 semanas donde se está viendo que están reduciéndose las tasas a la vez que se mantiene relativamente estable el tipo de cambio con algunos altibajos. Ok. ¿Eso por qué? Porque la expectativa es, sobre todo, que empiecen a aparecer muchos dólares de empresas que se endeudan en dólares afuera. Sí. De hecho, ya lo hizo Ok. También la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba. Estuvieron endeudándose en moneda extranjera. Eso hace que caigan dólares. Cuando llegan los dólares, baja el tipo de cambio o aparece una oferta que antes Sí, no pero existía. no hay reservas reales. No hay reservas. En el medio no se acumulan reservas, que es el gran ¿Qué es lo que problema. viene pasando? Que es el verdadero problema. Y que lo vamos enfrenta a ver en esos gráficos de INDEC, INAE, no sé En qué. el gráfico de Index EMAE. dejamos reserva EMAE. para la semana que viene. Ay, no. Porque ya veníamos hablando bastante de reserva. Dije, le damos Sí. una semana de tranquilidad al dólar y pasamos, si el tiempo nos permite, a hablar del INDEC. ¿Qué fue la noticia de la semana? Pará, yo quiero decir algo. Sí, Si en este momento casi el 50 o 60% de las familias argentinas están endeudadas con entidades financieras Sí. y los bancos no están trasladando la baja de tasas Sí. a sus clientes y está todo el mundo endeudado pagando tasas insólitas, es el momento de hacer patria si el amigo con guita le preste a los amigos. Es el momento Es una linda reflexión, no me imaginé que venía por ahí. presten dinero esas personas que tienen dinero, amigos, porque las personas que están pasando mal están con un problema gravísimo con los bancos Re. o con Y- las entidades financieras que sean. Insisto Así con que, Fede, deja de cobrarle alquiler a Quintín. ¿No sabes cuánto cobra Quintín? No, El no, pero ¿qué es problema- esta pelea pública? Yo tengo esos números. ¿eh?
¿Qué es esta pelea? Jefe y propietario es Propietarios, duro. inquilinos, en esta guerra siempre va a estar del lado de Gente, somos amigos, cuidémonos siempre entre todos. Vaya, Cuidémonos eso es entre así. todos. ¿Cuál es el tema? No le cobre más. Los El tema enemigos no son es los de tanto lo que afuera. está creciendo la deuda, que también es un tema, sino sobre todo lo que crece la morosidad, la irregularidad. O sea, los que no pueden pagar, porque aparecen dos indicadores como si significaran lo mismo, y para mí hay una diferencia relevante entre que crezca el nivel de endeudamiento de las familias Sí. y que crezca la mora. Que crezca el nivel de endeudamiento no es necesariamente malo. Ok. O sea, que una familia se pueda Está comprar una heladera creciendo. en cuotas, Sí. es bueno a que no se pueda comprar esa heladera. Sí, obvio. Que una familia, no en Argentina, quizás en otro país de Latinoamérica, esté endeudada porque está pagando un crédito hipotecario de acá Pero a va a tener 30 una- años, claro. pero se queda con la vivienda, eso es habla malo. de un sistema financiero más sano. Sí. La Argentina no tiene esa Sí, profundidad. si es del para mercado de crédito. crecer, está bien. Exacto. Y si lo puede Si devolver es y para es sostenible. comer y no puedes pagarlo, no. Ni hablar. ¿Qué es lo que está pasando? El tema es que lo que está pasando es que lo que se ve es que no es que la gente está solamente más endeudada pagando heladeras, sino que hay 1 de cada 4 personas que compró una heladera que no está pudiendo pagar las cuotas. Claro, Bueno, ahí sí hay un exacto. problema. Exacto. Y ni hablar llenar la heladera. Sí. Ahora, ¿cuál fue la noticia de la semana? El martes, perdón, publica el dato de actividad del INDEC, el estimador mensual de actividad económica de septiembre. Y con el dato de septiembre, todos los analistas venían avisorando que se iba a confirmar la recesión, porque para llamar a un periodo histórico de recesión tiene que haber 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad. El trimestre que viene lo velamos. El primer trimestre ya había caído, o sea, de abril a julio ya había caído y faltaba ver lo que había pasado en el trimestre siguiente. Y no cayó. Todo el mundo decía, cayó todo. Fue el peor trimestre, ¿se Sí. acuerdan? Lo hablábamos acá, las ventas por el piso, pero además el dólar descontrolado, la tasa de interés volando. Bueno, todo eso da un panorama económico que decía, esto está mal. Se publica el dato del INDEC y el dato del INDEC da crecimiento. Un crecimiento Del 0,1. relativamente significativo, un crecimiento del 0,5% Ah. mensual y del 5% cuando comparás contra el año pasado. La comparación contra septiembre del año pasado nos dice un poco menos, porque no sabemos Claro. cuándo es que la economía creció, pero el dato de 0,5 en septiembre llamó bastante la atención. De hecho, tenemos, así como para ir pasando, algunas consultoras de bastante prestigio en el análisis económico argentino que estaban bastante seguras y todas daban una recesión importante. Acá, por ejemplo, Equilibria decía, en agosto la economía cayó 1%. Ven ahí en rosa. Tenemos también el dato, creo que de Cogou o de, ahí va, Orlando Ferreres, un tipo bastante cercano en términos ideológicos al gobierno, le daba que la economía había caído 0,8% en ¿Y por qué la septiembre. diferencia? Y Pero después, es importante porque sí, entraba en Ecobou- recesión formalmente. Sí, claro, técnicamente. Era el dato que le permitía a los economistas con finalmente esto, con decir, cualquiera de estas proyecciones, digamos. incluso un poco menos también. O sea, Claro. estos eran caídas pronunciadas. Si caía un poco menos. 0,1 ya era. Entonces, ¿qué hace el INDEC? El INDEC no solo da crecimiento en septiembre, sino que además corrige hacia atrás los datos de agosto Pero cambió la y fórmula. julio. Entonces, eso llamó bastante la atención. Es verdad que históricamente el dato de actividad, como vos vas sumando nueva información, podés corregir datos hacia atrás. Lo que se corrigió esta vez fue una dimensión bastante mayor Claro. que todas las correcciones anteriores. Y sobre todo estuvo signada por el crecimiento de 2 rubros, que ustedes van Pará. a decir, ¿eh? Uno es este, probablemente, ¿o no? Uno es intermediación financiera. Y sí, obvio. Pero es curioso porque intermediación financiera lo hacen subir el trimestre donde todos los bancos presentaron resultados operativos muy malos. O sea, mientras el sector volaba, todos los bancos perdieron plata. ¿Y cómo Ahí se también explica hay eso? algo ¿Y billeteras extraño. virtuales? Billeteras virtuales en realidad entran como, digamos, residuo de los bancos. Pero No están dentro de esa actividad. Sí, entran también. Mati- De alguna manera entran ahí. Billetera virtual mata Avatar. ¿Eh? Presta atención, Quintín. Escúchame. Pará, Sí. ¿cómo se explica sé. eso? ¿Cambiaron la fórmula? Bueno, y ayer hubo mucho ruido. Yo ayer hablé con toda la gente de estas consultoras y dije, che, ¿ustedes ¿De dónde entraron a salió? ver la diferencia? Porque quizá vos habías visto un dato, Sí. te diste cuenta que había mirado mal el dato de industria, o te diste cuenta que salió justo, construyeron una ruta que levantó la construcción a último momento y vos no lo Ok. viste. Y no, lo que explicaba todo era intermediación financiera, que en un comunicado que ayer saca INDEC respondiendo a todas las dudas, básicamente lo que dice es, nos dimos cuenta que la intermediación financiera no solo creció mucho, sino además es más importante en la economía argentina de lo que creíamos. Tiene o más sea, peso en- lo hacen ponderar más de lo que ponderaba antes.
Ay, ¿Se no entiende? entiendo. No Sí. entendí. Como, Yo no. Yo te digo, Pues- crece un 1% la venta de marcadores y crece 1% lo de despacho de cemento. ¿Cuál crees que va a tener más impacto en la economía? Despacho de cemento. Despacho de cemento. Entonces vos a la hora de analizar cómo funciona la economía, no es 50 y 50, no es que crece 1% por los marcadores y crece No, 1%. claro, no creció 1% por los dos, creció 0,01 por esto Exactamente. y por el cemento 0,1. 0,5. Claro, no importa, por Ok. decir, perfecto, crece mucho más. Sí. Bueno, algo parecido están haciendo con la intermediación financiera, que antes eran como los marcadores, o sea, la intermediación Esto es financiera marginal. en la economía de un Claro, país y ahora es muy el centro marginal. de nuestra economía. Y ahora le están dando más peso a la hora de analizar. O sea que para responder a la bicicleta financiera le voy a ir bárbaro con esto. Bueno, hay que ver qué pasa con las tasas que están bajando. Es la base de nuestra economía. Yo en la bicicleta financiera estoy con la ruedita de atrás. ¿Qué Está dice? necesitando una ayuda. ¿Entendés No, lo que no, es muy igual bien, al bien. menos? Gracias. ¿Entendés lo que es la bien, bicicleta Como financiera? que soy un principiante que O sea- necesito ayuda de mi papá. Muy bien. O sea, este gobierno populista claro, intervino el sí. INDEC. O sea, O sea, este yo no lo vos quiero estás- poner, vos no lo estás voy a diciendo- decir en esos términos. Vos estás Sí, diciendo este gobierno populista hizo la. sí la de es Moreno. una lástima que se El estén generando muchacho todas estas dudas. Marco Lavagna ¿está hablando? Está... Bueno, ayer salió este comunicado que fue raro porque si no tenés nada que aclarar, para mí estuvo bien que sacaran ese comunicado, lo que pasa es que no aclaró tanto. Porque sale y dice intermediación financiera dio mejor y todo se explica por eso. Decís, bueno, mostrame las series, mostrame de dónde sacás el dato de que intermediación financiera está ponderando más. Y lo último, solo para cerrar, ahora sí te prometo, Fede, porque te lo había prometido la semana pasada, un gráfico, el de las pelotas, Juli. Este bárbaro, básicamente, mira, presta Se lo atención. mostró Carlos, querido. ¿No, Tropani? Sí. Ah, bueno, no importa. Es un burbujero. Es un burbujero, es un gráfico que muestra para cada rubro cómo está en términos de actividad, o sea, en términos de cuánto produce contra 2023, Sí. pero con una particularidad. Te muestra también el tamaño de una burbuja que muestra cuánto empleo demanda. Ok. ¿Se entiende? O sea, No veo. El tamaño. en el tamaño de la burbuja lo que dice Sí. es cuánta cantidad de trabajadores tiene el ¿Y sector. quién es ese gordito de 7? ¿Quién es el gordito de 7? Comercio. Comercio. Obvio. ¿Qué es lo que ves, Tommy, vos? No veo el sector streamers. Sí, pará, no es de 7, es de menos 7. No o sea que están todos. perdió un 7% Exacto, de Está la gente. burbuja, pero desaparece. ¿Cuáles muy son chiquita. las burbujas más grandes, Tommy? La de comercio, profe. ¿De qué color tiene la burbuja más grande? Rojo. Rojo. Se ve que las 3 burbujas más grandes están rojas. Construcción. Eso no es que porque el industria gráfico y muestra. comercio. Pero eso que- significa empleo total. Eso No. significa que Que están perdiendo. suma. Pues dicen menos 7, menos 12, menos 15. Exacto. Claro, pero se están Porque pinchando la las burbujas. construcción, la industria y el comercio, que son las 3 actividades que mayor cantidad de trabajadores tiene en la economía argentina, Está para juntas acá. representan casi la mitad del trabajo registrado privado, están todas para abajo. Y las que explican que la economía crezca, como vimos recién, que el dato muestra que la economía creció en septiembre, son intermediación financiera, agricultura, minería, bueno, está bancos y también Sí. está pesca, que no entra ahí porque es tan chiquito que ni siquiera se vería la burbuja. Pero hay son las que restaurantes. crecen. Hay restaurantes. Hoteles y entretenimiento. Qué dice poco ahí. trabajo da la Hoteles y minería. Hoteles y restaurantes. Sí. Eso Gastronomía. dudo que eso. Y también esté- porque esté por septiembre encima. por del temporada. 2024 era muy Claro. bajo. Claro. Eso es la data. Ah, Para mí pero esto... miren lo que es la burbuja de minería. Es un desastre. Ayer me clipearon los libertarios, estaba muy divertido. Ah, ¿te tocó? Sí, me tocó porque hablé mal de la minería y todos, oh, qué ignorante, no sé qué. Mirá la burbuja, que es una poronga. O sea, yo no es que quiera hablar mal del sector en términos extractivos, pero es imposible pensar que Tema, todo ¿para ese qué trabajo que se pierde en la burbuja de abajo va a ser compensado por los sectores de tema arriba. por las burbujas de eso arriba. Es para Claro. que lo Físicamente aplicás. imposible. El tema, claro. ¿Para Es qué lo físicamente aplicás? imposible. Gracias, mi viejo, Gracias a Muy ustedes, amigos. claro, muchas gracias.